Los Simpsons son una serie muy compleja. Esta serie puede dar mensajes más allá de lo que podemos ver a simple vista. ¿De qué manera? Bueno, vamos a averiguarlo en este video que está basado en un ensayo del libro de Los Simpson y la filosofía. Comenzamos. El autor del ensayo se llama David L. Arnold y él va a preguntarse de qué manera los signos o las imágenes que aparecen en Los Simpson pueden darnos mensajes más complejos. Primero va a aclarar que va a utilizar varias corrientes filosóficas como el estructuralismo, o también va a utilizar el concepto de la semiótica. ¿Qué es la semiótica? Pues bueno, lo que las imágenes y los signos representan para los seres humanos en la comunicación. Y va a utilizar dos conceptos principales de esta ciencia, basándose en el autor famosísimo Roland Barthes: el significante y el significado. El significante pues básicamente sería el medio que contiene el mensaje, es decir, en donde se está transmitiendo este mensaje. Y el significado es, pues bueno, es eso, el concepto, la idea que contiene este significante. Por ejemplo, una señal de tránsito, pues el significante sería toda la estructura de la señal, toda la estructura visual que le vemos, así como el símbolo de, digamos, de prohibido, que conocemos como prohibido, y el mensaje es que está prohibido pasar, o cualquier otro mensaje que le atribuimos a una señal de tránsito. Poniendo esto en claro, ¿de qué manera Los Simpson, al ser una serie, pues digamos, de animación, una serie animada y claramente ficticia, pueden ayudarnos a transmitir mensajes mucho más complejos de los que están ahí? Entonces, ¿de qué manera Los Simpsons, si son una serie pues ficticia, de fantasía o animada, pueden dar un mensaje más complejo si, pues bueno, no son realidad? Lo que dice el autor es que a pesar de que esta, digamos, ficción o esta fantasía esté presente, Los Simpsons son bastante semejantes a la realidad. Representan algunos estereotipos o arquetipos de elementos realistas, como por ejemplo la familia, la ciudad, la corrupción o algunos elementos propios de la vida diaria. Es decir, mediante esta semejanza a la realidad podemos estudiarla de manera compleja y entender lo que el autor va a resaltar, que es la idea de los binarismos. ¿Qué sería un binarismo? Pues bueno, son ideas contrapuestas que se van a estudiar mediante el estudio de un capítulo que menciona el autor. El capítulo se llama El Intermedio. ¿De qué trata el capítulo del Intermedio? Fácil, es uno de los capítulos más representativos de Los Simpson, en donde Bart y Lisa están viendo un capítulo de Tom y Daly, casual como siempre, y este capítulo, pues bueno, es malo porque no tiene una violencia explícita, digamos, pues a la que estamos acostumbrados a ver en estos fragmentos de los episodios. Bart y Lisa piensan que este capítulo es malísimo y que ellos escribirían mejor que los escritores de la serie. Entonces Bart y Lisa se deciden a mandar un capítulo, pero son detenidos por la idea de que ellos son niños, son jóvenes y no son tomados en serio, pero le van a pedir ayuda al abuelo para poder mandar el capítulo. Entonces, ¿de qué manera este capítulo presenta ideas opuestas o binarismos o este tipo de ideas que se chocan y que se pueden analizar? ¿Cuáles son los elementos que chocan, las ideas que se contraponen en este capítulo? Son dos, principalmente son dos. Y la primera es la del gato y el ratón. El gato y el ratón pues siempre ha representado en la televisión, en programas como Tom y Jerry, la idea de David contra Goliat. El gato, que es mucho más fuerte por tamaño, por la complexión que le dio el reino animal, que el ratón, que normalmente es más inteligente y representa al bien. Esto se puede ver en Tom y Daly, y ahí podemos ver la primera idea que se contrapone, porque normalmente el ratón es quien le hace las cosas malas y feas al gato. Pero es una idea que no va a desarrollar tanto el autor porque considera que no es materia del ensayo. Y ahora vamos a hablar de la idea principal de este capítulo, que es la oposición entre juventud y experiencia. Normalmente a la juventud se le atribuyen, pues bueno, una serie de elementos que son la poca falta de experiencia, el no respeto por los mayores y además de no saber nada de la vida. Al contrario de la experiencia, pues bueno, nos generaría que fueran hombres más sabios o gente con mejor percepción de la vida o con mejor comportamiento. Pero de inmediato el capítulo nos choca estas ideas y nos muestra a un Homero que tiene un destapacaños en la cabeza. Esto que quiere decir que, bueno, Homero, como padre, debería tener una experiencia bastante, digamos, mejor que sus hijos para no hacer este tipo de tonterías y este tipo de descuidos. Con lo cual, ahí la primera idea de que la juventud es peor que la experiencia, pues bueno, choca. E incluso los propios niños Simpson reconocen que para, digamos, acabar con estas conductas de su padre, tienen que cambiarse el apellido cuando Bart le pregunta a Lisa qué apellido se va a poner cuando sea grande. Pero bueno, no vamos a hablar principalmente de Homero en este capítulo, sino del personaje al que se le atribuye todo el éxito de los capítulos de Tom y Daly, al abuelo, Abraham Simpson. Abraham Simpson es un personaje bastante complicado en la serie, el cual tratan a veces muy mal, a veces tratan muy bien, pero es bastante cómico, y en este capítulo se nos muestra como, digamos, que debería ser el símbolo de autoridad y de experiencia, pero él realmente comete muchos descuidos que hacen denotar que la experiencia a veces no importa tanto. Por ejemplo, cuando sus nietos le preguntan cuál es su nombre, él no lo sabe y tiene que mirar sus calzoncillos para revisar cuál es su nombre. Es decir,
a pesar de que, según el autor, la experiencia valga más que la juventud, muchas veces esta experiencia no está justificada. Y en el capítulo, pues bueno, no muestra necesariamente que es así, aunque lo dejan saber o lo dejan ahí, digamos, entre líneas. Cuando se nos reconoce que a los niños Simpson no les toman el capítulo en serio porque son eso, son niños, y cuando Abraham Simpson lo manda, cuando Abe Simpson lo manda, como él es un adulto y digamos ya es bastante mayor, pues bueno, la experiencia hace que el productor piense que esta vale mucho más que el guión que hicieron los niños, que es prácticamente el mismo y ni siquiera lo quiso leer porque lo habían mandado unos niños. Ahora sí, vamos a hablar de otro elemento que dice el autor que es muy importante para las sátiras y para estas ideas contrapuestas que hacen los Simpson, y es que los Simpson entran al reino del ridículo. Este es uno de los elementos más importantes que le atribuye el autor a la serie, que los Simpson entran al reino del ridículo. Y bueno, ¿a qué me refiero con el reino del ridículo? Por ejemplo, en la situación del capítulo del intermedio, cuando el abuelo Simpson se quita los calzoncillos sin saber cómo, y él mismo reconoce que no sabe cómo. Este tipo de elementos hacen que nosotros bajemos, digamos, el autor dice, las defensas intelectuales ante lo que está pasando y así podemos reconocer una sátira mejor hecha, mediante el absurdo y mediante los personajes y algunos elementos fantásticos que nos recuerdan sutilmente que estamos viendo algo de fantasía, como por ejemplo la piel amarilla de muchos de los personajes o el pelo azul de Marge, que bueno, es prácticamente imposible. Estas pequeñas dosis de fantasía, estos pequeños, digamos, pastillitas de ficción, hacen recordarnos que esta serie pues es ridícula, esta serie es ficción y que de alguna manera mediante ese ridículo y mediante esa ficción pueden hacernos mejores sátiras de las que normalmente harían si fuera una serie que fuera un live action o que fuera una serie realista. ¿Por qué? Porque bajamos las defensas intelectuales, digamos que reconocemos en nuestra cabeza que es ficción. Y al reconocer que es ficción y al reconocer que es fantasía, pues digamos estamos más susceptibles de entender las situaciones que nos están planteando y no ser tan, digamos, críticos y aceptar mejor las sátiras que nos plantean. Además, los Simpson ya sabemos que tratan varios temas muy interesantes a raíz de la fantasía y no por eso digamos que las reflexiones son menos acertadas, como lo son la religión, la corrupción, el capitalismo salvaje, la ecología, como las crisis de identidad, los problemas familiares y un montón de cosas más. Es decir, los Simpson, a pesar de estar pegados al reino de lo ridículo, mediante su sátira, mediante su estructura absurda, pueden ayudarnos a entender la sátira o el mensaje de mejor manera, haciendo que bajen las defensas intelectuales. ¿Y cómo clasificaríamos a la serie de Los Simpson? ¿Qué elementos tiene que tener para que nosotros podamos analizarla de esta manera? El autor clasifica que la serie es rica en connotaciones y asociaciones, satírica, hostil e irresponsable. Y bueno, ¿de qué manera podemos entender esto? Vamos a seguir analizando el capítulo del intermedio. Bart, al escribir su capítulo de Tommy Daly, dice que el capítulo se escribe solo cuando las hormigas carnívoras le devoran la cabeza a Tommy, al gato, y digamos salta a la televisión y le disparan a la televisión un imitador de Elvis. Y digamos, bueno, ¿cómo es que este capítulo se puede escribir solo después de que los niños Simpson habían visto un capítulo bastante tedioso? Y esta es una parte interesante que analiza el autor y varios símbolos de este capítulo. El primero es el imitador de Elvis. El imitador de Elvis, pues bueno, ¿qué puede representar? Que muchas veces la utilización de ídolos de televisión son, digamos, mercantilizables y que estos pueden llegar a ser bastante decadentes cuando los vemos en otro lado porque, bueno, están sobreexplotando a un personaje. Además, también utilización de Elvis, de las armas, de la violencia y todos estos están en la mente de un niño, recordemos que como lo es Bart. Entonces, ¿de qué manera estos elementos están presentes? Pues bueno, que la violencia, las armas, las pistolas, toda esta violencia explícita son parte de un imaginario cultural que tiene Bart y que de alguna manera es la educación que le están enseñando muchas familias a sus hijos o que principalmente Bart es la cultura y la educación que él tiene, a diferencia de Lisa, que piensa en otras cosas. Bart únicamente piensa muchas veces en armas, violencia, descontrol y en vandalismo, como lo vemos en otros capítulos. Es decir, el autor refleja que mediante esta utilización de símbolos como lo son las armas, las frases que utiliza Bart, la familia amarilla, el pelo azul, las situaciones absurdas, el imitador de Elvis y otras cosas más, la serie de Los Simpson, digamos que satiriza la experiencia y la juventud, digamos, para contraponerlas, al decir que, bueno, la juventud puede tener mejores ideas que la experiencia, a pesar de que en el capítulo los símbolos de experiencia y juventud estén bastante marcados. Es decir, la experiencia mediante el abuelo Simpson, pues bueno, nos quiere decir que él es el que debería saber las cosas, y la juventud de los niños al ser rechazados en su guión, lo cual nos dice que, bueno, ellos no saben porque son jóvenes. Y bueno, al concluir el autor, este es un ensayo bastante complicado, dice que es una serie libre en donde, digamos, las
los significantes y los significados, es decir, los que contienen el contenido, los mensajes, pues, están, digamos, en todos lados y pueden ser interpretados a su manera, ya que, bueno, es muy rica en estos y pueden ayudarnos a entender mejores situaciones de la vida y situaciones de la vida cotidiana también, a través de la sátira, la comedia y el absurdo. Yo fui Mundo, espero que te haya gustado este video. Sígueme para más contenido, dale like, suscríbete, comparte, comenta y todo eso, y nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós.